La presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ha establecido una serie de acciones para recuperar la red ferroviaria. Es decir, que vuelvan los trenes de pasajeros. ¿Se acuerda usted? ¿Viajó alguna vez en tren? Yo sí, muchas veces, porque es un método de transporte barato, económico. En aquel tiempo, pues era, como luego se dice, ¿no? Pues era el transporte de los jodidos. Por ejemplo, cuando tenemos que ir de aquí a Monterrey, en tren, se hacen muchas horas, pero se disfruta. Aparte que es una forma de ayudar al pueblo para que no pague cantidades exorbitantes en otros medios de transporte. Desde luego, quien pueda viajar en camión, o pueda viajar en tren, o pueda viajar en avión, o pueda viajar en su vehículo, pues está bien, pero hay mucha gente que tiene necesidad de este servicio. Ya brincaron los primeros inconformes y se puso sabroso el debate allá en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque el PAN dice, nosotros vamos a votar en contra, y el PRI dice, vamos a votar a favor. Ah, qué caray con el PRIAN, ahora sí, ya se agarraron del chongo. Vámonos a la información. El PAN votará en contra de la reforma de los trenes de pasajeros. El PAN advierte que votará en contra de la reforma de los trenes de pasajeros. Aseguran que esas iniciativas no tienen certidumbre jurídica para las inversiones en México. ¿Qué dijeron? El Partido Acción Nacional votará en contra de la reforma de los trenes de pasajeros, así lo adelantó durante el dictamen de este asunto en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados. El día de hoy el PAN ya lanzó sus razones para las que no votará por la construcción de nuevas vías férreas para pasajeros. Cabe recordar que Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, anunció un proyecto de obras de trenes que comprenden una red de 3,000 kilómetros de vías férreas para pasajeros. Sin embargo, el PAN ya se adelanta para negar su voto a estos proyectos y los ya planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta materia. El PAN advierte que reforma de trenes de pasajeros no tiene certidumbre jurídica, ya son rollos, ¿no?, de ellos, son contreras por naturaleza. La razón por la que el PAN advierte que esta reforma de trenes de pasajeros no es viable es porque aseguraron que enrarece la economía y no tiene certidumbre jurídica para las inversiones en México. Bueno, esa es la postura del Partido Acción Nacional, que ellos están en contra. Sí, pues es que se han estado en contra del pueblo siempre, toda la vida. Desde que son partido político nacieron para proteger a los empresarios y esta vez no será la excepción. Sin embargo, en voz de en este caso de Rubén Moreira, el PRI dice, nosotros vamos a votar a favor. Obviamente, ya se dan ahí sus encontronazos porque el PRI dice que va a votar a favor. Rubén Moreira señaló así Bueno, esto. nosotros vamos a votar a favor y hay varias razones. Para empezar, el más grande presidente del siglo XX, que también fue presidente de mi partido, Lázaro Cárdenas del Río, decretó para las y los mexicanos el sistema de ferrocarriles. Muchos de nosotros nos opusimos a esa práctica en la cual se busca la máxima ganancia y no el servicio para la gente. Cuando se concesionaron las rutas de ferrocarriles, pues las grandes empresas inmediatamente se dieron cuenta que llevar a personas no era tan redituable como hacerlo con las mercancías. Pondré un ejemplo de mi estado, 152,000 kilómetros cuadrados, que es equivalente a 7 veces el territorio del Estado de México. Un municipio es más grande que el Estado de México. Pues cuando, el municipio de Ocampo, Coahuila, el segundo más grande del país, creo, cuando se hace esta maniobra, pues dejan sin comunicación a cientos de comunidades. Ahora voltean y dicen, es que ahora hay muy poca gente, pues ¿cómo te vas para allá? Porque la carretera más cercana a veces está a 50, 60 kilómetros y en algunos lugares del desierto, el punto más cercano a otra ciudad, pero ya grande, no un pequeño pueblo, pues está a 200, 300 kilómetros. Pues es evidente que no vas a hacer largas jornadas tú solo en una camioneta o por vía terrestre y utilizabas antes el ferrocarril. Por eso estoy de acuerdo y creo que mis compañeros también me van a acompañar en votar a favor. Por otro lado, a mí en lo particular y a algunos de mis compañeros nos dio gusto el decreto del 20 de noviembre del 23, donde se habla de nuevas rutas de comunicación. Una de ellas que compañeros de Hidalgo, la compañera Alma Carolina Vigiano Austria, Marco Mendoza, han estado empujando que del AIFA se complete a Pachuca una línea ferroviaria.
En aquel tiempo, no quiero hacer una discusión política, el actual gobernador no estuvo de acuerdo, pero pues la futura presidenta sí. Entonces yo espero que se concrete, se fortalezca la ruta hacia ese aeropuerto, pero también se facilite el acceso a la Ciudad de México. Oigan, ¿los ferrocarriles van a funcionar con subsidio? Seguramente sí, porque muchos de ellos los van a usar las personas que tienen menos ingresos en este país y que seguirán teniendo menos ingresos y tienen que pagar mucho para transportarse. Yo soy de los que estoy de acuerdo que el metro de la Ciudad de México mantenga un precio bajo, porque la gente, si le pusiéramos un costo más alto, pues disminuye obviamente el ingreso que tiene para vivir. Ya cuando estemos en el Pleno votando esto, presentaré una reserva, porque creo que se queda corto, compañeros de la mayoría, lo que acá pusieron. Bueno, es Rubén Moreira que dice, estoy de acuerdo, y el PAN dice, estamos en contra. El que les dio la arreglada final fue Juan Ramiro Robledo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, al referirse a este sistema de transporte, que es para beneficiar al pueblo, no para beneficiar a pillos. En donde el Estado retoma, asume la rectoría e interviene directamente en la economía sin perjudicar al sector privado. Los ferrocarriles nacionales estaban en las áreas estratégicas cuando nació esa clasificación de segmentos de la economía que tenían una gradualidad para la intervención del Estado o la libertad de la economía particular. Después, para poder venderlos o para poder permitir que los particulares participaran en esta área económica, se modificó la Constitución y pasó de ser un área estratégica los ferrocarriles, igual que la comunicación satelital y otros, a las áreas prioritarias, que es un sector en donde se permite la intervención del Estado en la economía a través de empresas o por la gestión directa, o más bien, y la intervención de los particulares. Ese es el área prioritaria y ahí está ahora. Ese es el estatus jurídico del sector económico de los ferrocarriles. De tal suerte que el Estado puede continuar dando asignaciones o concesiones. La asignación es para entregarle a una empresa pública o para gestionar directamente un servicio público o la explotación de un bien nacional. Y la concesión es lo mismo para los particulares. Lo puede hacer. Pero lo que hay ahora es una proclama, un postulado esencial que se inscribe en el texto de la Constitución para llamar al sector de la economía, o más bien para dar un aviso de que el Estado reasume esa tarea que, no obstante que pudiera haberla desarrollado antes, se había abstenido de ella, se retrajo de ese sector de la economía. Y bueno, el servicio de transporte ferroviario es un servicio público y los servicios públicos, en mi opinión, deben brindarlos la autoridad pública, debe ser una gestión pública. En mi opinión, un servicio público no debe ser concesionado nunca. Y el servicio público no tiene como función lucrar. La educación no es lucrativa, no reditúa la escuela artículo 123, no reditúa el hospital del Seguro Social, no están para hacer negocio, tampoco está para hacer negocio el Tren Maya, ni Mexicana de Aviación, sino para dar un servicio que equilibren sus costos, desde luego. Pero la finalidad de las empresas públicas no es tener utilidades, y si las tienen es para reinvertir, crecer y mejorar el servicio. Es otra visión de Estado. Entonces, tratar de analizar o entender ese cambio con la mentalidad anterior, con los esquemas de la política económica libre global, pues es muy difícil y pues desde luego resulta algo incomprensible. ¿Cuestan los servicios públicos? Sí. Las obras públicas han estado encareciéndose, sí, por varias razones. Primero, pues porque son por varios años y hay escalatorias de precios, desde luego. Segundo, por el caso que mencionamos, se hicieron muchas obras complementarias que no estaban comprendidas en el proyecto original. En el caso del Tren Maya, hospitales, se reivindicó la tarea de descubrir
de poner en servicio, de abrir, exponer las grandes ruinas de la civilización maya en aquella península. Y también se crearon centros de comercio, de turismo, hospitales, hoteles. Hay una serie de obras complementarias ahí en ese ejemplo. Además, los amparos pues suspenden la obra pública, cosa absurda, es el Plan Nacional de Desarrollo que está funcionando, ejecutándose, y los jueces de amparo detienen, pues claro que encarecen. Miren, nosotros habíamos en el dictamen propuesto que se estableciera se reivindicara el derecho de asignar o de concesionar, simplemente. La propuesta es hacer esa proclama en donde el Estado retoma el servicio. Repito que es un postulado, independientemente de la técnica legislativa que pareciera más bien un transitorio. La Constitución se ha vuelto algo más que una estructura de normas institucionales orgánicas. La Constitución es prácticamente un código de vida y de actividad social y económica para el país. Entonces, la Constitución se salió de la técnica legislativa ya muchas veces y eso no es lo más importante. Aquí es decir públicamente que los ferrocarriles de pasajeros vuelven a ser un servicio público y que es preferente sobre el de carga, cuyas concesiones actuales tienen empresas privadas y a las cuales no se les quita un ápice de sus propiedades, de sus inmuebles, no obstante que ellas tomaron la propiedad de los ferrocarriles nacionales de México. Es una reivindicación del servicio y una reposición de esta visión del Estado mexicano que es nueva a partir de hace 6 años. Bueno, ahí tiene usted lo que comentó el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es una realidad. Creo que los trenes de pasajeros deben ser asumidos por el Estado mexicano, porque son los que pueden garantizar un buen servicio sin tener que perjudicar al usuario. Aparte, es cierto, es una tradición que nos quitaron. Desde Zedillo nos quitaron esa tradición de viajar en tren, de poder admirar los pueblecitos que son conocidos. Me acuerdo Estación Marte, hayan recorrido a Monterrey, tantas cosas bonitas que había en esos recorridos. La venta de comida económica es un detonante económico, pero aparte un servicio de primera, o sea, un servicio no digas trenes acá de lujo, no, buenos trenes y buen servicio y a precios muy accesibles para la gente que no tiene el modo de viajar en avión o de viajar en auto o de viajar en camión. Eso es lo que se propone, que sea el Estado mexicano el responsable de garantizar el funcionamiento de los trenes. Así está propuesto en el plan de desarrollo. No concesionarlos a privados, eso sería tanto como darle a los empresarios, ahora sí que la varita mágica para hacer más billetes. Creo que lo debe mantener el Estado mexicano porque es un servicio público y el servicio público no está diseñado para ser millonarios, sino para dar un servicio al público y en precios accesibles, no a precios inalcanzables. Eso es lo que no le gusta al PAN. El PAN quisiera que empresarios amigos de ellos se hicieran dueños de los trenes. Ya los tienen, los de carga, los de pasajeros, ahí no se puede.